lo planteamos con esta modalidad. Vamos a contarles nuestra experiencia centrada en lo que es gestión de contenidos. Hemos avanzado en la tarde de ayer, en la mañana de hoy, en aspectos que son muy estratégicos en nuestra constitución de multimedios y de medios, pero hay algo que ustedes conocen que es nuestra materia prima central y es el contenido. ¿Qué mostramos, qué escuchamos, qué ponemos en la pantalla, qué llevamos al celu, qué ponemos en redes, qué la noticia, la crónica, el contenido. Esa gestión del contenido es la que va adquiriendo en esta dinámica de asociación de medios que a la que nos obligan las nuevas tecnologías, el devenir y este presente que estamos viviendo. Es muy clave en muchas cosas, porque en realidad la presentación de los contenidos tiene que ver con el recurso humano, tiene que ver con el aspecto económico, tiene que ver con la manera en que nos vamos a presentar esa pantalla o en esa escucha. Yo trato de hablar de contenido de manera genérica y el contenido se adapta. Luego, si sale, cada uno lo va pensando en una modalidad diferente, los que tenemos radio y los que no, los que tenemos radio en TV, los que tenemos TV. Me parece que esas son cosas, a mi criterio, secundarias, y entonces estamos trabajando más que nada en cómo se genera ese contenido y de qué manera poder vincular un contenido con otro y de qué manera un contenido puede ser puede seguir un camino en el que vaya adquiriendo, como si fuesen una metamorfosis continua, distintos formatos en los que se va a presentar de distintas maneras. ¿Esto anda? ¡Ay, pero qué maravilla! Así hago así, clic, clic. Para todos los nietos del señor Mario Giorgi, son mi fondo de pantalla, perdón. Entonces, ¿yo qué dije? Escuchemos un segundito. Ya momento de hablar de escritos, textos, palabras que pintan el interior provincial y que justamente tiene este proyecto de instantáneas ya prácticamente con el celofán puesto. Algo sobre la experiencia en todo este tiempo de trabajar en el libro. Bueno, lo que yo escribí fue sobre la laguna de Guadalupe. Aquí nos encontramos con todo el paisaje guadalupense. Yo nunca había visto tanta agua junta, porque justo estaba el salado solamente, y a mí la laguna Setúbal me impresionaba, no quería entrar. Me empujaban medio para meterme en la laguna, ¿viste? Julia, cuéntenos, ¿en qué momento escribió Cosas de Villa Ocampo? No hace mucho que lo escribí. Acá en el norte es una lucha permanente por todas las cosas que hacen al progreso. Esto que ustedes escuchan es radio, es un programa de radio. Una reflexión radio, de lo que significa este y proyecto. Lo otro que ustedes escuchan son oyentes que llaman a la radio, como hace 150 años, bueno, no, un poquito menos, hace la gente con la radio, y cuentan. En este caso, cuentan el lugar donde viven. Cuentan el lugar donde viven, mandan un texto del lugar donde viven, generamos contacto con los clubes de lectura, etcétera, cada barrio, ciudad, etcétera. Libros hechos con mucho y con amor, eso la gente llamaba y leía con mucho éxito esto al aire. ¿Qué hacemos con esto? Un libro. Escribimos un libro. Porque un contenido para nosotros es una materia prima que transita una especie de cinta, como si fuese una industria, que transita una especie de cinta en la cual cada una de las personas que componemos un área de comunicación toma algo que le sirve y lo transforma. En este caso, eso que fueron los relatos de los oyentes lo tomamos desde la editorial, lo hicimos un libro. Y ahora lo estamos tomando en lo que va a ser nuestro primer formato transmedial, para hacer para transmediar este contenido. La idea con esto, en realidad, es uno de los formatos más simples. Uno dice radio, libro, pero en realidad la idea que tenemos con esto es llevarlo a distintas cosas, distintas producciones que nosotros hagamos, pensando en esto, que el contenido es nuestra materia prima. Eso es lo que me parece que lo que hay que pensar con la mayor claridad posible. En algunos casos es más fácil, en otros casos es más difícil. Por ejemplo, cuando hacemos ciencia, y el que es más radial complicado. LP10 y FMX presentan Impaciencia, gente inquieta y preguntona. Impaciencia, educación pública, ciencia y tecnología en radio.
Bienvenidos a una nueva edición de Impaciencia, una propuesta Impaciencia radial para sale saber, de varios conocer y formatos. aprender Nosotros qué tenemos una está haciendo revista la de ciencia divulgación en Argentina, científica semestral, qué están formato haciendo gráfico. hombres, mujeres, Tenemos un programa de tele, investigadores, traje el teaser, pero gente bueno, es inquieta complicado como de ver, lo nosotros, ven en como YouTube. ustedes, científicos que Lo trabajan transformamos en día un a día programa para de mejorar la televisión, se calidad llama de vida de Ciencia que todos. va. Y también lo Todas las transformamos en un semanas programa de radio que se llama acompaña mi Impaciencia. compañera ¿Qué Leticia es Chiri. esto? El contenido es igual. Trabajamos, por ejemplo, en una energía nuclear. Vamos, buscamos los especialistas en energía nuclear, qué sé yo qué. Tenemos el contenido. Tenemos el contenido en voces y tenemos el contenido en Word. ¿Qué hacemos con eso? De la cinta de producción del contenido, uno toma, me lo llevo a la radio, me lo llevo a la tele y me lo llevo al transmedia y me lo llevo a redes. Estamos trabajando en esto, en algunos, traté de llevar a los teléfonos que tenía un videito muy chiquito que hicimos sobre la promoción de una actividad nuestra que es la maratón del domingo que viene, pensando en que el contenido llega hasta el WhatsApp. El contenido no termina en una pantalla, o sea, para nosotros ya hablar de la pantalla nos cuesta, llega un momento que nos cuesta decir oyente, entonces terminamos diciendo usuario y contenido. Porque estos videos que nosotros armamos, estamos trabajando mucho en el formato micro 3 minutos, micro 5 minutos y pastilla, lo estamos llevando a distintos formatos y dijimos, ¿por qué no el WhatsApp? Y hicimos videos de 15 segundos, que es el soporte que admite Instagram, y después dijimos, bueno, lo circulamos, y tienen, bueno, muchísima respuesta en un público bastante esquivo, que son los jóvenes, esquivo a los medios tradicionales y en realidad muy consumidores de otros. Con lo que, si lo tienen por ahí al videíto, lo pueden reenviar por WhatsApp y todos están viendo lo que yo les estoy contando. Pero la idea es un poco esa, mostrarles que la gestión del contenido tiene que ver un poco con esto, y esto es lo que nosotros estamos proponiendo desde acá. Eso es un 15 segundos que después en otra instancia es un bloque de algo, y en otra instancia es una entrevista, y en otra instancia es la gráfica tradicional que todos conocemos. Bueno, la idea de esto era disparar. Nuestra intención ahora es continuar con esta mesa. Nadie me contó el tiempo, pero bueno, me lo conté mentalmente. Sí. Bueno, vamos a presentar ahora a Mario Giorgi con ustedes. Mario Giorgi. Mario nos va a contar la experiencia como dirección de la Universidad, de la radio de la Universidad de Avellaneda, con algunos juicios de valor que todos queremos escuchar. Bueno, ¿qué tal? Antes, dos cosas parroquiales, un agradecimiento, alguna reflexión política y después lo que quiero decir. Así que hemos suspendido el almuerzo, esto va a terminar a las 4 de la tarde, va a ser divertido igual. Ante todo quiero decirles que me sale siempre el viejo animador de adentro, pero tengo una causa, porque estamos haciendo esta reunión con esta característica conjunta en el año en que el primer medio de comunicación universitario vino al mundo y es argentino, es la radio de la Universidad Nacional de La Plata. Y quiero entonces hacer un voto de aplauso porque estamos en este encuentro a 90 años juntando todos los medios de comunicación universitarios aquí en Vaquerías. Un aplauso, están acá los compañeros de La Plata. No es casualidad, seguramente. Por otro lado, bueno, el agradecimiento a la Universidad Nacional de Córdoba por estar aquí. Aruna se va a encontrar, como bien dijo Sergio Barberis, después de la charla de Graciana Peñafort. Son más de 30 y pico compañeros de distintas radios que han venido. Y el agradecimiento también a Claudia Ducatenseiler, fogonera, molesta a veces, pero fogonera al fin de la puesta en marcha de estos mecanismos, y del doble agente Sergio Barberis, que nos permite estar aquí con la Renau y Aruna, también para quien pide un aplauso, porque creo que ha hecho un gran esfuerzo para que estemos todos aquí. Me permito estas cosas porque soy un poco veterano y hemos vivido y golpeado y nos han golpeado muchos años. Ustedes saben que voy a hablar de una suerte de maridaje, mezcolanza, como quiera que sea, de la radio y la televisión en la República Argentina, pero antes quiero tomar este ejemplo nuestro.
la radio y la televisión han tenido encuentros, desencuentros, aquí mismo, en la concepción de nuestros medios, de nuestras radios, de nuestras señales de televisión. Tenemos algunos prejuicios, ciertos pequeños desprecios, algunas envidias, alguna que otra vanidad. Ninguna de esas cosas deberá superar la unidad que con justicia tienen que poner adelante estos medios de comunicación para transformarse realmente en la alternativa, en la contraagenda, lo que decía Marita, buscar ese lenguaje que hablaba la calle antes de que ese lenguaje tuviera un guión de los medios hegemónicos y hoy la gente hablara con ese subtitulado de TN o lo que fuere. Me parece que ese es el objetivo de que la radio y las señales de televisión, en todos sus formatos de pantalla, abierta, productora de contenidos, destinada a la tablet, a la pequeña ficción televisiva o radial que también estamos debatiendo, debe ser un elemento superador para que encuentre esta hegemonía nuestra, a pesar de esta dispersión de las autonomías universitarias, bien plantada y bien preparada para poder contar la historia de nuestros medios ante cualquier embate que pueda venir, porque ustedes saben que hay siempre algún vericueto, algún vestigio de recuperación de espacios de las pérdidas presuntas que tienen estos poderes hegemónicos y los medios, bueno, están en el medio del camino. Bueno, dicho esto, y pues apenas una suerte de exhortación para que podamos trabajar en conjunto, se me ocurre ponerle este título medio así rebuscado, porque hay una cosa curiosa en la historia argentina. Como bien decía recién, nació la universidad en el año 1924, su radio. Hoy también se conmemora una fecha más allá del Día de la Lealtad, que ayer tuvo un atismo de marcha, pero terminó en la primera estrofa. Es el día de la primera transmisión de la televisión, el 17 de octubre también, pero el año 1951. Hay un búlgaro ahí, Metiche y Susini, del que ya hemos hablado y algunos creen que yo lo conocí personalmente, pero es falso. Habilitan ese canal de televisión que se llamó, como dice ahí, el R3, Radio Belgrano Televisión, que tuvo esa pantalla durante 10 años, un poco difusa, pero algo se ve esa vieja foto. Es decir, que la radio y la televisión argentina, cuando nació la televisión, convivieron 10 años juntos hasta el año 61, creo, si no me equivoco, está Frondizi, y ahí es cuando se empieza a llamar el S82, Canal 7, pero hay un nacimiento común de la televisión acompañada, enriquecida con la radio, que ya había hecho lo mismo la radio hacia el cine. Productos de la radio, familiares, la radio como centralidad de la familia, había producido sucesos cinematográficos y ahora empezaba a producir ¿de qué otra forma? Sino también actividad, contenidos profesionales para la televisión. Ese título nos lleva a seguir indagando rápidamente en el recuerdo. Hay un nacimiento del quinto canal famoso de la ciudad de Buenos Aires, que en realidad es de La Plata, el Canal 2, pero se llama América, y nació como Radio Rivadavia en 1966, en otro periodo democrático de la República Argentina, no es un dato menor. Es decir, que ahí también había un maridaje, un concepto del medio, y perdonen que uno viene de esta malformación congénita de haber vivido muchos años en el ámbito de la capital y el Gran Buenos Aires y no tener referencias, que las hay muchas, de todo el país. Ni más hablar del Canal 10 aquí en Córdoba, porque que esté esta señal hoy en el aire, a pesar de la batalla contra el cable y demás, es producto de 56 años de sufrimiento, de sacrificio, de sueños, de utopías, de realizaciones, y no el milagro de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, que es apenas un papel muerto si no le damos carnadura a nosotros. Esto creo que es fundamental para evaluar el destino que tenemos nosotros como medios de comunicación universitarios, y entonces vuelvo a pedir disculpas por esa referencia a la cuestión que tiene que ver con los medios nacionales o mal llamados nacionales que emiten o se producen desde la Ciudad de Buenos Aires. Las experiencias de la comunicación me encuentran con Juan Alberto Badía, con quien trabajamos muchos años, que traslada una estética de la radio muy atenuada, más televisiva, esta cosa media, parece el Nautilus, una cosa así bernianas, con imagen de radio. Pero era la idea de trasladar su profundo amor y vocación por la radio, a la que le había dado tanta vida, a la televisión argentina. Y más allá aparece Julio Lagos, poco perdido en el tiempo. En el año 97
empieza a utilizar la red, Internet, la radio por Internet, el streaming, el envío de la señal radiofónica por ahí. Y en el año 99, 2 años después, le pone una webcam que se la ponía en el hombro y que iba televisando lo que estaba leyendo, lo que estaba viendo, en un momento donde, bueno, a nosotros nos llamaba poderosamente la atención que sucediera eso. Este es el programa de Maduro. Lo traje porque, fíjense la estética, es un programa de televisión que va por radio. Está instalado, tiene una cámara en el piso, eso es una toma real de la imagen que sale, y le han puesto una situación televisiva a un programa radial que mantiene el concepto de la radio sobre la mesa, es decir, están los micrófonos, que podrían estar ocultos si fuera televisión, están los auriculares, que también podrían estar resumidos en la querida y ya reconocida cucaracha, pero no, está la estética de la radio en una imagen de televisión. Y está que es más cercano, que es este encuentro de empresas internacionales del deporte que se dan en 2 radios notables, ESPN en Radio Rivadavia y Fox Sports en Radio del Plata. Y acá empieza lo que dice el juicio de valor Romina con acierto. Fox Sports empezó en la sede de Radio del Plata, en la calle Ollero, donde está Ideas del Sur, a transmitir desde una mesa, que después las van a ver porque es la misma, con más o menos unas 8 personas alrededor de esa mesa y con un tiro de cámara muy corto porque el estudio era muy pequeño y además era imposible ir corriendo plano a plano porque ustedes vieron cómo son los programas de periodistas deportivos, se van entreverando entre ellos, no hay forma de hacerle un plano a un tipo porque ya lo está puteando el otro y así sucesivamente. Entonces decidieron graciosamente que Fox por Radio del Plata se hiciera en los estudios de la Fox, de la empresa, porque era la única forma de darle una solución sencilla. Había problemas para iluminarlo, había problemas para la recorrida de la cámara móvil, había que poner una cámara en mano atrás del operador del control. Bueno, bastante complicado. Digo esto porque todo lo que voy a decir ahora es simplemente para que no hagamos lo mismo, porque nosotros tenemos la desgracia de tener un lugar al que llaman Palermo Hollywood, que en realidad es Colegiales y que tiene un idioma de un barrio de Buenos Aires y se traslada a todo el país como si todo el mundo habláramos. No hablamos en Avellaneda como se habla en ese lugar y estamos a 70 cuadras. Quiero decir que ese lenguaje también es una cosa para mantenerlo bajo el microscopio, mirarlo y tratar de sacarle ese germen para que podamos tener nosotros nuestro propio lenguaje. Y ahora sí viene un poco la explicación. Este es el estudio de Radio del Plata, donde está 360 también. Es una mesa de forma de moño, ¿la ven ahí? Hay micrófonos con brazo y micrófonos de pie. La primera cosa que se me ocurre decir es que cada vez que se televisa un programa desde allí, tiene que entrar un señor a sacar los brazos de los micrófonos que tapan la cámara, poner los micrófonos de pie. Y además hay que esconder al que hace humor porque como imita voces, es muy feo que un tipo que tiene una cara de boludo tremenda quiera parecer como Moyano, si no es Moyano. Entonces la distribución haría eso, que esa raya verde y ese 360 que se ve abajo es la visión que tiene una de las cámaras, que es una cámara que ya la ven allá al fondo. Ese fondo es una ventana que da a la calle. Cuando es de día, necesariamente hay que bajar una cortina que se ve ahí arriba, porque si no, el reflejo de esa ventana se ve contra el reflejo del operador y el reflejo de las luces se va multiplicando en los dos suertes de espejo, de manera tal que los que están en la radio prácticamente no se veían con esa iluminación, a la que tuvieron que meterle primero esta cámara fija de tiro permanente y esta cámara móvil que pasa a escasos centímetros de la cabeza de la locutora de turno, despeinándola en muchos casos con la lente. Quiero decir esto, esa es la iluminación fija, apagado, también lo tengo, son LEDs. Esa palabra que dice autor es uno que tenía frío y tapó el aire acondicionado con un cartón, no se imaginen otra cosa más que eso. Y este es el control. ¿Qué ha tenido que hacer? Y acá viene la parte reflexiva. 360 era un canal de estos canales que supuestamente iban a salir a competir francamente contra TN, un canal de noticias, como fue CN23, a mi gusto de muy mala calidad, o C5N, a quien, si me permiten, les voy a decir que lo he bautizado el arca de Noé de la televisión de noticias, porque hay 2 bestias de cada especie permanentemente en el aire. Es simplemente para amenizar, ¿no es cierto? ¿O no? 360 salió con 8 chicos a la calle, con 8 mobileros, a meter micrófono con el isólogo 360 en la cara de funcionarios y demás, pero lo hizo sin haber evaluado previamente que era muy difícil que los cableros lo pusieran,
que venía de la empresa Electroingeniería vinculada con el ministro de Planificación, que había dificultades incluso para tener una buena ubicación en la televisión digital abierta, en el sistema directo de televisión gratuita por aire. Y entonces, allí donde a Romina no le gusta, pero voy a usar, me parece que es una palabra que es lógica, ha fracasado esta competencia que se trataba de realizar contra ese mecanismo, porque se usaba el mismo lenguaje, se cubría la misma agenda, se iba detrás de la misma agenda que planteaba el medio hegemónico y terminaban haciendo lo mismo, qué sé yo, 2 meses con Ángeles Rawson en la pantalla, cuando a la media hora ya se sabía que lo había matado el portero. Hay un reduccionismo entonces a partir de esta realidad que se transforma en la pregunta que me hago yo. ¿Le hizo bien 360 a la radio de AM o la radio de la AM le está ayudando a dar sobrevida a 360? No tengo la respuesta. Lo que sí es concreto es que se fueron despidiendo esa cantidad de personal poco a poco y que, reconocido, yo tengo una muy buena relación con tanto Claudio Villarroel como Bernardo Llorente, que son los responsables de los contenidos, reconocido por ellos, la radio, con la transmisión de 3 programas que aproximadamente suman 8 horas por día, lo que han hecho es notablemente reducir el costo operativo de ese canal soñado ante una realidad que hoy enfrenta 2 o 3 problemas, algunos de ellos de carácter sindical, como se imaginarán, porque los productores de los programas de radio y los mobileros se niegan a trabajar para 2 medios porque perciben sus saberes por trabajar en uno. Una de las primeras cuestiones. ¿Qué hubo que hacer allí? Hubo que readaptar el canal 360 para esos horarios, por eso está este control central que está en el piso de abajo, que genera trabajo para 3 personas en ese lugar, 2 en el piso, en el estudio, uno con la cámara moviéndola de un lado a otro y el otro haciendo algún ajuste. A veces lo hace el mismo tipo a la mañana temprano, de la cámara del tiro largo fijo para cambiar un poco el corte de plano, abrir o cerrarlo. Y en este lugar trabajan 3 personas, más una maquilladora y una chica que está sentada al lado del operador con el videógrafo para ir poniendo lo que le falta a la radio para que le sirva 360. Un reportaje a un tipo, saldrá la foto, Silvestre lee la tapa del diario Página 12 y saldrá la tapa de Página 12, pero una estética complementaria que a mí me parece que le falta algo más. Bueno, acá hay los detalles allí del control. Es lo que le decía. Hay un señor que entra a 6 menos cuarto cuando termino yo mi programa, un poco antes, y empieza a poner estos micrófonos, me va sacando el micrófono mío, me hace hablar por para que pueda tener más o menos el corte de cámara sin la interrupción del brazo enorme, que obviamente molesta para la televisión. Bueno, lo cierto es esto. La señal universitaria con la que uno sueña, y les aclaro que estamos haciendo una prueba piloto fundamental, que si nos sale bien va a ser digna de seguir, que es el consorcio del Canal Sur del conurbano bonaerense, donde nos estamos juntando para la explotación de una señal de televisión y lo que viniere en consecuencia, las universidades de Jauretche de Varela, la Universidad de Quilmes, la Universidad de Lanús, el IUNA y la Universidad Nacional de Avellaneda. Una cosa farragosa, es muy difícil, son 5 gallos con su gallinero, hay que juntarle las cabezas, hay que darle juridicidad, pero me parece que, ya que se trata de un taller, los invito a reflexionar, por ahí tenemos que hablar de acá a 3 meses de esto, no ahora, sobre cuál sería la iniciativa que puede darle la señal televisiva más la radio a un concepto que sí efectivamente le resuelva a la universidad una cosa de bajo costo, pero con un concepto estético, atractivo, grato, para lo que decía Marita, por ejemplo, buscar qué tipo de oyente tenemos, qué tipo de televidente tenemos y qué le pedimos o qué nos piden ellos a nosotros, que es el fracaso que tenemos hoy. Seguimos haciendo una transmisión unitarista desde Buenos Aires y la respuesta es el tipo que quiere llevarse el reloj que regalo cada madrugada o un muchacho que me lo pide y está en Comodoro Rivadavia y la verdad me cuesta más caro mandarle un reloj a Comodoro Rivadavia que no darle nada. Es decir, como aspecto reflexivo, y esto la verdad lo tiro porque soy bastante ignorante de estas cosas, me gustaría que podamos sacar conclusiones porque hay una realidad fáctica, hay que poner medios en el aire, tenemos esa obligación, hay una determinación para que esto sea así, a la que no debemos renunciar, pero tenemos que buscarle la vuelta de modo tal que resulte atractivo, no hiriente, complementario, coparticipado con esas audiencias, con esos públicos y que nos dé un resultado de felicidad que es lo que todos aspiramos, porque la verdad,
cada uno de nosotros tenemos alguna cuestión artística, los que estamos detrás de los medios. Tenemos una admiración por el arte, tenemos a la tecnología como un elemento, como una herramienta, pero lo que le metemos adentro tiene una gran carga humanista a la que los invito a reflexionar. ¿Cuánto me excedí? ¿Está pago? Gracias, muy amables. Gracias, Mario. Si les parece, todas las preguntas las van anotando y las hacemos sobre el final. Marcos, Universidad Nacional de Río Negro. Hola a todos. Bueno, como esto era un taller, la idea mía es plantear algunas preguntas, o sea, generar un poco de movilizarlos un poco sobre el tema de la sustentabilidad de los medios públicos y que después que terminemos podamos hacer un poco de debate y enriquecer un poco el discurso, ¿no? Nosotros somos una universidad nueva, la Universidad de Río Negro, tenemos 6 años y hace 3 que iniciamos con un centro de producción de contenidos audiovisuales y la verdad que nos está yendo muy bien. Ya estamos haciendo realizaciones, hace rato ya estamos haciendo realizaciones para Canal Encuentro, Paca Paca, para History Channel, estamos haciendo producciones para la provincia, estamos haciendo publicidad, estamos haciendo un montón de cosas y la verdad que vamos bien. Estamos en Bariloche, en nuestro centro de producción. Nuestra universidad tiene 3 sedes, en Bariloche, en el Alto Valle y en Viedma, así que tenemos que lograr generar producciones y contenidos que nos representen a toda esta gran región que es Río Negro, que tenemos de una punta a otra 1.600 kilómetros, o sea, casi un país. Pero bueno, lo que siempre vemos es que siempre caemos en que la única forma de sostenernos es con un financiamiento público. Entonces, lo que nos preguntamos después de 3 años es por qué nunca armamos un espacio de comercialización. O sea, a nosotros pareciera que no fuera un tema importante. O sea, siempre caemos en el financiamiento público. Y lo que yo me pregunto también es si, por ejemplo, ¿qué está pasando con el financiamiento público? Si nosotros hoy acá estamos representados, como decíamos ayer, el conjunto de medios públicos más importante del país, ¿cuánto representamos nosotros de la pauta privada? ¿Cuánto representamos de la inversión pública en medios públicos? Creo que muy, muy, muy poco. Entonces, habría que pensar un poco por qué el Estado invierte en medios y de dónde está invirtiendo en medios. O los canales públicos. Encuentro, Paca Paca. ¿Por qué siguen invirtiendo en productoras privadas que son las que acceden al financiamiento privado? A ese 60% del financiamiento que queda en Capital Federal. ¿Por qué el 80% de la producción de Canal Encuentro se realiza en Palermo? Es una duda que yo me planteo. No sé cuál es la solución. Creo que tenemos que no solamente salir a reclamar por el público, sino que tenemos que salir a reclamar por pauta. Creo que tenemos que empezar a discutir sobre comercializar. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la palabra comercialización en los medios públicos? ¿No podemos comercializar? ¿Por qué? ¿Está mal? No sé, me lo pregunto, creo que dejo la duda. Bueno, esto me genera muchas preocupaciones, o sea, veo que nosotros tenemos una gran responsabilidad porque el dinero público es el dinero de todos, es el dinero que sale de los impuestos, es un país, este no es un país que nos sobre los recursos, creo que somos un país pobre, entonces cuando tenemos recursos del Estado para invertir en producciones audiovisuales, el financiamiento que no se gasta en comprar gasas en hospitales, entonces tenemos que ser muy cuidadosos con el financiamiento, en dónde es que se está aplicando, etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo puede ser que hoy se esté... el único financiamiento federal que realmente creemos que es federal es financiamiento del INCA, o sea, porque los financiamientos de los por ejemplo, los programas, los programas INCA de financiamiento federal también siguen teniendo un problema, que es que productoras de Buenos Aires se asocian con productoras del interior para poder ganar concursos en el interior y que realmente son producciones que se gestionan y se organizan y se producen en Capital Federal. Entonces, ¿por qué no hacemos una lista de productoras federal? Entonces, sepamos quiénes son las productoras que están participando. Pensemos en mecanismos. Yo creo que en esas reuniones nunca nos juntamos a pensar en mecanismos de generación de recursos que no sean solo el financiamiento del Estado. O sea, es un tema que tenemos que empezar a discutirlo, o sea, creo que es importante. Por ejemplo, ayer hablábamos de la plataforma. La plataforma podría ser un espacio de comercialización de contenidos. O sea, ¿por qué no la plataforma no tiene también un espacio, se transforma en una distribuidora de contenidos de la red universitaria? ¿Por qué no podría tener un espacio importante en ese sentido? No solamente darnos soporte, sino que ayudarnos a vender nuestras producciones al exterior,
nos ayuden. O sea, nosotros solo somos muy pequeños, no sabemos. Yo no tengo experiencia en venta en mercados internacionales, pero probablemente otros compañeros de otras universidades sí la tengan, y entonces podríamos generar un espacio en este sentido, que no lo hemos planteado y sería bueno que lo planteemos. O sea, yo lo que creo es que tenemos una responsabilidad muy importante sobre los recursos que estamos utilizando. Creo que no tenemos que estar siempre cayendo en la necesidad del Estado para poder producir. Creo que es importante. La ley nos lo dice, que nos tiene que financiar, pero nos tiene que financiar y hay que discutir sobre cómo está llegando ese financiamiento. O sea, la inversión pública en medios de comunicación públicos está concentrada, y sigue estando concentrada en Capital y Gran Buenos Aires. Entonces eso es un problema, nosotros tenemos que salir a pelear por eso. O sea, eso está mal, o sea, está muy mal. O sea, los canales públicos no pueden seguir comprando a las productoras grandes, no pueden. El financiamiento Inca, del prime time, no pueden participar las productoras que son las productoras de Canal 13, de Canal 11, Telefe, Underground, no pueden participar. El Estado no tiene que financiar a productoras que ya son las que están accediendo a todo el financiamiento privado. O sea, hay que definir otros mecanismos y otras formas. Bueno, yo no quiero extenderme mucho más con esto. Quería plantear la problemática. Creo que para próximos encuentros sería importante que empecemos a pensar en esto como un tema, que empecemos a generar algunos talleres, empezar a discutir. A mí me gustaría conocer experiencias de ustedes sobre cómo están generando recursos, si están pensando en generar recursos, si están pensando en políticas de comercialización, o no se puede, digamos. Sí, pensémoslo, discutámoslo. Eso es lo que quisiera que tengamos en cuenta para próximos encuentros. Bueno, gracias. Mi nombre es Marcelo Tedesco, yo soy el director ejecutivo de la radio de la Universidad del Sur en Bahía Blanca. También le quiero agradecer como Mario a Sergio Barberis, que anda por ahí, que hace una semana me dijo, vos tenés que estar en este taller. No me dijo de qué, pero sobre todo agradecerle la posibilidad de poder estar en una mesa con un maestro como Mario, una mesa por la que pasó Marita y por la que pasó gente que sabe mucho más que uno. Yo lo que quiero tratar es de compartir algunas reflexiones. Para mí el fenómeno de la comunicación es tan complejo que lo podemos abordar desde muchos puntos de vista. Hoy en día predomina el tecnológico, porque la tecnología nos seduce, estás conectado, tenés 6 megas, tenés 15 megas, tenés 30 megas. Si estás conectado, estás comunicado. Y estar conectado no es estar comunicado. Yo me quiero referir en estos minutos al aspecto cultural y al aspecto económico, no tanto al comercial, como decía Marcos, sino a tratar de pensar en términos de una economía de la comunicación, porque cuando hablamos de medios universitarios o de medios alternativos, es como que nos eriza un poco los pelos del lomo asociarlo un poco somos todos artistas, ¿no? ¿Viste? Entonces nos eriza un poco los pelos del lomo asociarlo a lo comercial, y por eso está bueno incluso lo que plantea Marcos. Y si aunque nuestros medios no sean comerciales porque no tienen fines de lucro, nosotros no podemos desconocer que intervenimos en un mercado de la comunicación, porque necesariamente estamos compitiendo con otros medios. Ayer Fabián Mazzoni, que anda por allá atrás, me decía, comunicar es seducir. Y cuando uno está seduciendo, está compitiendo. Me la levanto yo, te la levantás vos. Comunicar es un acto... sí. Comunicar es un acto de seducción e implica una competencia. Entonces me parece que si abordamos una mesa donde hablamos de la producción integrada de contenidos universitarios, yo creo que tenemos que pensar a partir de 4 ejes. Las características de nuestra producción como productos de las industrias culturales, algo que ayer anticipó Damián, el mercado en el que se insertan, el producto que manufacturo y las políticas de fomento a esa producción. Nosotros sabemos que nuestro producto es un contenido simbólico. En el fondo lo que nosotros hacemos son ya hoy en día ceros y unos, pero son ceros y unos cargados de sentido. Nosotros no vendemos el soporte, nosotros vendemos el contenido. Nosotros generamos productos que en general, salvo raras excepciones, no se consumen 2 veces. ¿Esto qué quiere decir? Que el ciclo de vida del producto es muy corto. Además de tener un ciclo de vida el producto muy corto, tenemos una demanda muy variable y muy elástica.
Yo me compro un auto y hasta que no tenga plata para cambiarlo por otro auto me lo tengo que aguantar. Pero si a mí no me gusta lo que estoy escuchando, lo que estoy viendo con un tic, ya dejé de consumirlo. Me parece que como productores también tenemos que relacionar estas cosas. Esto no es ninguna novedad. Adorno y Horkheimer lo empezaron a pensar hace 60 años. Y dentro de esta demanda variable y elástica y este ciclo de vida del producto muy corto, hace que la necesidad de renovación sea constante. Pero fíjense cómo siempre tratamos de renovarnos sobre formatos probados. Nos renovamos sobre lo que ya vemos que tiene éxito. La experimentación en general queda en la periferia del mercado. Nosotros ahí también tenemos que definir como creadores de contenidos desde dónde entramos a competir en ese mercado de la comunicación. ¿Queremos ser Disney o queremos ser Pixar entrando a competir desde la periferia, ¿no? Pero sobre todo a mí me gusta pensar sobre algunas otras características particulares. Nuestros productos no se destruyen en el acto de consumo. Yo no puedo venderle esta botella de agua a 2 personas. Necesito 2 botellas de agua, pero sí le puedo vender el mismo contenido simbólico que yo produzco a 2 personas. ¿Y esto qué implica? Esto quiere decir que el costo marginal de lo que hacemos tiende a 0, porque mientras que mi producción tiene un costo fijo, la reproducción es muy económica. Y en términos de tecnologías digitales, la reproducción es casi... No sé, ¿cuánto les cuesta a ustedes entrar en dispositivos móviles? Nada. Nuestros bienes son muy caros de producir. 0. Nuestros bienes son muy caros de producir, pero muy baratos de reproducir. Y esto que pensamos, donde decimos en términos económicos, ¿no?, que el costo marginal tiende a 0, ¿qué quiere decir? Que a mí no me cuesta nada abastecer a un usuario más. Por eso el mercado de la comunicación es un mercado que tiene una fuertísima tendencia al monopolio, porque el monopolio es la situación de ganancia perfecta. Y mentira que no competimos. Sí, nos complementamos, como decía hoy Marita, o competimos desde la complementariedad, pero competimos para tener la mayor cantidad de audiencia posible. A ninguno de nosotros nos gusta hacer radio, hacer tele, hacer micros, hacer lo que hagamos y que no nos mire nadie. Todos queremos que nos miren todos, ¿no? Entonces, me parece que todas estas características, especialmente que no se destruyen en el acto de consumo, que son bienes caros de producir pero muy baratos de reproducir, y que tienen un costo de abastecer a un usuario más que es casi inexistente, es lo que genera la gran economía de escala que hay en los medios de comunicación. Viacom Sony no es Viacom Sony porque sí, Bertelsmann tampoco, Fox News Corporation tampoco. 9 grupos dominan el 70% de la comunicación mundial. Y no es porque sí, es por la gran economía de escala que hay en lo que nosotros producimos. Clarín es Clarín, o Clarín fue o habrá sido Clarín justamente por esto. Pero mientras que algunos, en alguna literatura todavía uno se encuentra que no se puede relacionar a los medios universitarios con lo comercial, con frases como la competitividad y la profesionalización no son factores primarios en los medios universitarios, yo planteo, ¿cómo no vamos a competir? Desde el momento en que alguien puede hacer TIC y elegirnos, nos tenemos que plantear competir. Y esto me parece que implica entender el mercado en el que se insertan nuestros productos de comunicación, nuestras radios, nuestros periódicos, nuestras producciones, nuestros canales, porque los medios universitarios somos un producto contextualizado. Somos contextualizados en un determinado lugar geográfico, en un determinado lugar cultural, en una institución y en un determinado mercado de medios, que hoy en día es cada vez más grande, si lo planteamos en términos de internacionalización, como hablaba Marcos. ¿A qué me refiero con el primero, con el contexto institucional? Por ejemplo, la orientación política. Los medios universitarios, salvo algunas excepciones, son también moneda de cambio dentro de las políticas de gestión de las universidades. Todos los que se han dedicado a investigar sobre medios públicos en América Latina reconocen esto, la baja legitimidad que tienen por la dependencia de los gobiernos de turno. Parece mentira, pero yo todavía recibo gacetillas de otras universidades que dicen, en otro gesto de apoyo del gobierno nacional al rector fulano, se financiarán 25 proyectos de voluntariado. El proyecto de voluntariado no tiene nada que ver con el apoyo del gobierno nacional a un rector o al otro, pero estamos, o se está en algunos lugares, planteando la comunicación desde ahí.
y de la dependencia de ese gobierno de turno, ¿no? Ahora, el desafío que tenemos me parece que es pensar si esa integración vertical u horizontal, como decía, favorece esta economía de escala, o lo único que une a estos medios es el rasgo de pertenecer a la misma institución y seguimos todos peleados, seguimos conquistando al rector de turno. Entonces, para ir cerrando, me parece que cuando pensamos, que si nos ponemos a pensar la producción en red o la producción integrada de contenidos en medios universitarios, yo creo que deberíamos hacerlo, o por lo menos a mí me gusta hacerlo, a partir de 4 ejes de abordaje: el planificativo, el técnico, el estético y el político. ¿Qué quiero decir con el planificativo? Es lo que decía Marita, pensar qué queremos de nuestros medios. Bueno, sí, canales para todos, pero todos podemos tener un canal en nuestras universidades. ¿Un canal para qué? ¿Una radio para qué? ¿Con quién voy a competir? ¿Cuál es el proyecto comunicacional que sostiene esto? ¿Desde dónde quiero construir sentido con un canal? Porque un canal es un excipiente tecnológico y la tecnología no es comunicación, la tecnología es el medio. Entonces, me parece que también tenemos que pensar en esto, ¿no? Y además, desde el aspecto planificativo, volviendo a lo que decía, ¿cómo podemos planificar y ejecutar esta circulación y esta migración de contenidos para aprovechar esa economía de escala? El segundo aspecto es el técnico. En sintonía con lo que planteabas vos, Marita, a mí también es lo que menos me preocupa. Me parece que lo técnico se resuelve muy rápidamente y se resuelve una vez y ya está. En cambio, la necesidad de producir el contenido es lo que nosotros tenemos que resolver todo el tiempo. Una vez que tengamos la plataforma ya está. Y si no intercambiamos la plataforma, nos la vamos a arreglar, pero intercambiar producciones de otra manera. Me parece que el eje no está ahí, el eje está en qué producimos, ¿no? El tercer aspecto es el estético, porque tenemos que pensar con qué estándares estéticos y artísticos trabajamos los contenidos para que sean circulables o para que haya intercambio, para que haya integración. Y esto parte de pensar qué es lo que necesita el oyente, qué es lo que quiere el tipo al que le estoy hablando y qué es lo que quiero yo del tipo. Esto suena medio conductista, ¿no? Vuelvo a Laswell, pero ¿qué es lo que quiero yo del tipo al que le estoy hablando? Y por último, en el aspecto político, cuando digo esto me refiero a las políticas de comunicación respecto a los medios universitarios. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de un contexto en el cual la planificación de políticas de comunicación hacia los medios universitarios, que como decían ellos, somos el sistema de medios públicos más grande que hay, ha sido la no política, ¿sí? La ley 26.522 nos permitió saltar la barrera legal del acceso al mercado de la comunicación, a las universidades. Pero todavía estamos tecleando a ver cómo saltamos la barrera económica para entrar a competir al mercado de los medios. Vendemos, no vendemos, esperamos que nos pongan en un renglón en el presupuesto nacional, esperamos que nos pongan en un renglón en la planilla B, si algunos por ahí deben saber más o menos de qué estoy hablando. Esperamos que algún secretario de políticas universitarias de turno se cope y ponga guita, y el que viene no sabemos. Entonces, me parece que en un momento en el cual ha cambiado la relación de la gente o de la sociedad con la comunicación, no podemos dejar de pensar o de reclamar políticas públicas de comunicación hacia los medios universitarios, como las incipientes que estamos afortunadamente viviendo en este momento, pero que tengan continuidad en el tiempo. Que tengan continuidad en el tiempo en cuanto a infraestructura, pero que tengan continuidad en el tiempo en cuanto a gastos recurrentes. Porque yo puedo tener 260.000 pesos para equipamiento y tengo una radio vacía, si dotarla de personal depende de la voluntad del rector de turno, ¿sí? Y todos sabemos que el gasto recurrente es el más difícil en el contexto universitario. Ya está, ya termino. Entonces, me parece que al momento de definir estas políticas de comunicación que permitan trabajar integradamente los contenidos que producimos como comunicadores del sector universitario,
tenemos que tener en cuenta que la competitividad tiene siempre un componente económico. No un componente comercial quizás, pero sí un componente económico. Y si queremos pensar en medios que sigan subsidiados por la voluntad de los rectores o por los presupuestos de turno, me parece que nos estamos condenando al fracaso o estamos haciendo el camino de Sísifo. Y creo que esto es lo que me parece, a mi juicio, habría que empezar a discutir de acá en adelante. Las condiciones tecnológicas están, las condiciones humanas están. Me parece que tenemos que pensar esto, ¿no? En qué mercados, en qué contextos, con qué estética y bajo qué políticas. Yo no tengo la respuesta, pero bueno, capaz que algunas ideas entre las preguntas se nos ocurren, ¿sí? Me sigo preguntando si, a partir de la pregunta que hizo María Cristina también, no habrá que volver a pensar en los procesos de producción, digamos, si no será también los procesos de producción lo que hay que volver a pensar como medios para nuevos formatos, en este caso multimediales, pero cuando hago esta ecuación de nuevos procesos de producción para nuevos formatos, para nuevos contenidos, para nuevas audiencias, me encuentro con que todo este proceso tiene como base convenios laborales de otros tiempos, digamos. Entonces, para mí eso representa una limitación y yo quería preguntarles cuál es la realidad al interior de las universidades a las que pertenecen ustedes en ese sentido. Me parece que estamos en un tiempo fantástico, lleno de oportunidades, pero creo que esto me parece que tiene que ver con la identidad de los medios universitarios, porque para definir a los medios universitarios me parece que las relaciones contractuales, las situaciones contractuales de los trabajadores de los medios universitarios, pues creo que tendrán que tener algunas características particulares más relacionadas a la universidad. Si no es muy difícil, yo cuento rápidamente en Radio Universidad, que es una radio que funciona de 10, gracias a Dios, en Jujuy, pero hay no docentes, periodistas con contrato que responden al estatuto del periodista, personas que facturan, digamos, monotributistas, y es necesario unificar, digamos, no para homogeneizar, sino para jerarquizar, para generar mayores posibilidades de capacitación, para buscar financiamiento, para capacitar, y para poder jugar con las reglas de juego de una institución, porque si no, en toda la conversación de estos 2 días, pareciera que fuese una reunión de propietarios de medios privados, que estaban por afuera de las instituciones. Entonces, a veces me parece, es la sensación que tengo yo al menos, digamos, cuando escucho que se menciona poco a la universidad, al adentro de la universidad en relación con los medios universitarios. Y lo último, respecto a lo que vos decías, creo que en estas instancias se construyen las políticas comunicacionales. Lo difícil es sostenerlas en el tiempo y sostenerlas dentro de instituciones tan complejas como son las universidades, que por suerte hoy nos dan todas las posibilidades para hacer. Mario. Nada más. Hay 2 respuestas a la mano. Una es Romina, que representa a una de las radios más poderosas del interior del país y es universitaria, ella puede ampliarlo, pero que por efecto de ese mismo crecimiento se transformó en su momento en una sociedad anónima. Hoy no podría haber una sociedad anónima en el marco de la ley. Y por otro lado está el Canal 10, aquí en Córdoba, que tiene lo que para mí va a ser el emblema de la discusión de estos tiempos, que es el reconocimiento del peso que ha adquirido, porque ha encarnado como propia la ley el Sindicato Argentino de Televisión. Ha tenido un crecimiento exponencial la cantidad de afiliados. Y yo me parece que es hora de que se empiecen a sentar a debatir cuál será este rol. Siempre tomo un ejemplo drástico, distante, pero si hay universidades que tienen un hospital público, van a tener en el ámbito de su desarrollo médicos que van a estar amparados laboralmente por el colegio que los nuclea, más allá de estar o no vinculados con la universidad. Yo creo que es inexorable que en algún momento haya que producir un encuentro, un desarrollo, y además porque hay señales reales de la vida cotidiana que están marcando que hace falta que se sienten. Días pasados, algunos de nosotros que estamos acá, vimos de qué forma
la poderosa organización que tiene el SAT determinó la interrupción de un acto de la entrega de los 15 cargos a las universidades con carpetas presentadas, y el SAT, que no había llegado a ningún acuerdo, a pesar de que había un murmullo, un rumor de que sí estaba en un proceso de charla, interrumpió esto. También yo tengo algún pasado gremial y entiendo que es necesario por lo menos acomodar escalafonariamente el reconocimiento de esas actividades profesionales en el marco de los escalafones que tiene FATUM, por ejemplo, o los gremios universitarios, por lo menos para poner sobre la discusión este tema. Nos está pasando en el consorcio que estamos armando entre las 5 universidades, en el conurbano sur. El conurbano, ustedes saben, no amerita una definición tan categórica como es el interior, porque es una suerte de romería de idiomas, de conceptos de llegada, de migración interna y externa regional. ¿Cuál es el ser al que le vamos a dirigir ese mensaje? Es una de las discusiones. Y la otra es, ¿qué cantidad de personal va a requerir un canal que asista superficialmente a una zona recontrapoblada del ámbito metropolitano, pudiendo llegar a esa demanda que no sea la de los medios hegemónicos, ¿no? Han desaparecido en esa zona, por ejemplo, infinidad de servicios de noticias que tenían los cables locales. Cuando los compró Clarín, los eliminó. La noticia local, buena o mala, no existe si no es que hay un accidente o un femicidio o lo que fuera y van los móviles de la cercanía de la capital. Y ahí se armó también esta discusión. ¿Qué hacemos con este personal si no nos alcanzan los 15 cargos? Porque cada universidad tiene derecho a ponerlo donde quiera. Pueden ser cargos destinados a carreras afines audiovisuales para la formación, la capacitación. Y a alguien se le ocurrió decir que era bueno que se incorporara, si faltaba personal, con el convenio del SAT, nuevo personal. Yo, que soy un veterano en esto, dije, eso tiene una armonía de 30 segundos. Cuando un editor esté sentado al lado del otro, contratado por otro fin, genera un conflicto. Por eso, yo también tengo la misma preocupación que tenés vos, pero me parece que inexorablemente esto hay que tratarlo sobre la mesa, desenmascarar esta conflictividad y llegar a una armonía. Puede haber también un proceso, como nos ha pasado, por ejemplo, muchos años atrás en Radio Nacional. Radio Nacional de la República Argentina es una organización que tenía una paritaria vinculada con el correo. Los locutores éramos carteros. Y en una modificación de la CCT número 74, si no me olvido, del correo, conseguimos meter categorías por antigüedad de periodistas, de locutores y de operadores afines a las categorías, estoy hablando económicamente, no por el desempeño laboral. Incluso yo, que fui delegado, en ese momento hice una prueba. Un día me quedé perdido en Mendoza y me presenté a trabajar en la estafeta postal de Tupungato, y el tipo obviamente no sabía qué hacer, para demostrar efectivamente que había que hacer una batalla. Ahí lo conseguimos sobre el final del alfonsinismo. No hay que tenerle miedo a esto. No hay que tenerle miedo, porque además la acción sindical es una gota en la piedra. Sistemáticamente te van a romper las pelotas hasta que termines atendiéndolos. Con lo cual, antes de que eso suceda, creo que hay que sentarse a negociar. Ellos tienen derechos que los asisten desde el punto de vista técnico, y las universidades tienen otros derechos que también los asisten. No hay que hacer una compatibilización de esos derechos que no ponga en riesgo nunca la posibilidad de que desaparezca el medio, ¿no?, en este sentido. Yo estoy muy en sintonía, en cierto sentido, con lo que dice Mario, pero a mí me parece que, mi cargo es de planta. Yo soy un director de comunicación o director de prensa. Debo ser uno de los pocos que hay en el país que tengo un cargo de planta. Y eso, de alguna manera, también me acolchona ante determinados avances políticos. Si a mí me preguntás, yo creo que todo el personal de todas las radios y de todos los canales y de todas las productoras debería estar en planta, con todos sus derechos laborales reconocidos y sus vacaciones y sus obras sociales y lo que sea. Nosotros nos hemos acostumbrado a una década nefasta donde parece que el monotributo, la locación de obra, el contrato basura, el te pago con una beca, está bien. Somos laburantes, y si laburamos 8 horas por día, o 10, o 12, o 14, somos igual de laburantes que el que es un chofer, un docente, un titular con exclusiva o un adjunto con simple. Me parece que eso también parte de la discusión que hay que dar en el ámbito de pensar qué políticas de recursos humanos queremos para los medios universitarios. Porque volviendo a esto que decía,
Hay políticas científicas, hay políticas tecnológicas, hay políticas académicas, hay políticas de extensión para las universidades, pero no hay políticas para los medios de las universidades, ni para sus recursos humanos. Me parece que es insostenible que una universidad o que una radio universitaria discuta a convenio con 4 gremios, como le pasa, por ejemplo, a la gente de La Plata. Tendremos, como dice Mario, llegar a una... Para Mario, dijiste 2 veces en la disertación que tenías algunas propuestas y algunas críticas estéticas a cómo se hacía este trasvase esta transmedia de este híbrido de radio-televisión. Realmente es un formato que a nosotros nos está interesando avanzar, por eso te quería preguntar y que ahora nos digas cuáles son tus propuestas y tus críticas. Vorterix es la FM de Radio Rivadavia, 103.1, pero ya no sabemos si es una radio, si es una pantalla con radio, etcétera, que ya tiene otros problemas, entre ellos el SAT, que acabo de citar, y otro más grave que lo tiene con el sindicato de prensa, con la UDBA, porque Vorterix, lo mismo que pasa en Del Plata, tiene un operador de audio y un operador de video al lado, que están subiendo, tiene problemas de derechos también, están subiendo clips a medida que ponen el tema musical, en realidad es un clip, no ponen ni desde un pen, ni de la computadora, tienen que poner un clip para poder completar la pantalla y darle sobrevida a la radio. Y hay otro tema más, que también lo discutimos y lo presentó. Está hecho así, esta es la realidad. Hay que empezar a desmenuzar qué puede pasar. Los periodistas mobileros, antes de cubrir la nota, sacan una foto y se la envían para que en el momento que lo pongan en el aire, la pantalla tenga la foto de lo que está cubriendo el mobilero. Con lo cual, si yo fuera el delegado del SAT de alguna organización, te diría, ese muchacho, nos están desplazando 2 trabajadores. Y es verdad. Ahora, es lo que está, es lo que hay. Por eso digo que también ellos tienen la misma obligación de debatir que nosotros. En cuanto a la otra parte, a la que vos me mencionás, yo digo, tengo una respuesta, más que respuesta, una reflexión parcial. Romina tiene un estudio muy grande, muy lindo en el ET10, que es, creo que el triple de tamaño, tiene un piano de cola ese estudio. Lo primero que se me ocurre pensar es que haya un jefe de piso en el estudio de la radio, vinculado con la cuestión de la visión, que le dé un replanteo estético, una resignificación, sin tomar a la radio, desguazarla, desnaturalizarla. Si no estaríamos haciendo TN, que todos los programas, o TN o cualquier programa periodístico, es un programa de radio. Uno lo puede escuchar sin verlo y es un programa de radio. Y entonces, ¿qué tenemos que salvar aquí? O sobreponer. La oferta doble, yo creo que sí, es la posibilidad de darle al oyente, al escuchador o a quien fuera, o al televidente, la doble vía de poder recibir en uno u otro lado, donde quiera que esté, en su dispositivo móvil o lo que fuere, que ya no podríamos llamar programa de radio, sino esa producción multifacética desde el punto de vista de los medios. ¿Por qué digo el jefe de piso? Fíjense lo que pasa. Claudio Villarroel y Fernanda Llorente hacen el programa mirando las 2 cámaras, recuerdan cómo estaban dispuestas allí, pero de espaldas al operador. Yo, por deformación profesional, no concibo no mirarle al operador, que es el primer oyente, naturalmente, que tiene el que está emitiendo. Y ellos están trabajando de espalda. Si no hay alguien que resuelva esto estéticamente, más la recorrida de la cámara móvil, que tenga un pasillo, un corredor para cambiar los planos, si no hay un visitante en vivo en el medio del estudio y hay que apelar a la fotito del tipo para que el tipo que maneja el graph, estamos haciendo un engendro, un mamarracho. Ahora, si nosotros queremos hacer una producción de contenido televisivo y radial mixto, lo que hay que hacer es privilegiar, me parece, el formato de la radio, ya que ese es el escenario elegido, y darle una estética hacia la televisión que no termine prostituyendo el origen mismo de la radio. Hay caminos. El viejo jefe de piso era el tipo que tenía la reflexión de lo que sería hoy un continuista en la ficción, digamos. Es el tipo que tenía, junto con el conductor del programa, más o menos relevado los minutos siguientes o el tramo siguiente para ir desplazando de forma tal, en el momento de la tanda, que hay también que confeccionarla audiovisualmente, ir programando y preparando la cosa de modo tal, porque miren lo que sucede. Vieron que también C5 se mete con las radios del grupo Indalo, o Indalo,
hacen un cachito por la 10, pasan por las otras radios, por la Pop y qué sé yo. Acá lo que está sucediendo que, por ejemplo, me ha pasado a mí verlo y sufrirlo. El conductor generalmente, cada uno de los que están en el componente de una radio tiene su accesorio tecnológico, o una tablet, o una computadora. La locutora está mirando el Servicio Meteorológico Nacional, el otro está afanándose las noticias deportivas de un diario, y eso televisado es realmente para mí bochornoso, sumamente estático y casi parece una foto. Faltaría que hacer un subtitulado, ustedes también una manga de boludos en un nosocomio que están siendo tratados por algún problema neurológico. Ese tema es donde digo yo que estéticamente hay que resolverlo desde el concepto del que maneja lo visual, que sea agradable visualmente y no que termine siendo necesariamente un tipo que te saque las ojeras a la mañana porque te acabas de levantar y con eso es suficiente para salir al aire. Un poquito más de elaboración, un pedal, un poquito más que permita que ese estudio de radio bien iluminado, porque ese es el otro tema. En Del Plata pusieron 3 bolas, ¿vieron esas faroles que son como bolas de las adivinas blancas? 3 pelotas de esas teníamos acá, y entonces nos venía una luz de acá para evitar la sombra que te daba la que venía de arriba. Y realmente ver la radio ahí con 3 pelotas iluminadas en el medio de la mesa era una cosa hasta ridícula que después terminaron sacando. A eso me refiero cuando hablo de ciertos fracasos, porque me parece que el amante de la señal audiovisual, de la generación de un contenido audiovisual, tiene como iniciativa un componente estético que haga que entre por lo grato. Si no, directamente volvemos a la radio. En el caso de Vorterix, cuenta Reinaldo, que suele llamarlo Lalo Mir para putearlo porque hay cosas que no entiende. Cuando estás describiendo lo que está viendo la pantalla, si vas manejando en el auto, no entendés un pito. Si no hay una complementariedad que te permita resolver con los 2 lenguajes el mismo único idioma, me parece que ahí es donde está cerrando el vizcachazo. Hay que trabajarlo esto. Yo no soy un esteticista, ni mucho menos, como para poder resolverlo, pero me parece que hay figuras, las tenemos en las universidades, sobre todo aquellas que tienen carreras de artes audiovisuales, como la de Avellaneda u otras, que determinen de qué manera ese estudio no pierda su aspecto de estudio de radio y además sea grato para el televidente, y que cuando tenga que apelar a la tanda, a un tema musical, a una nota de exteriores, no tenga que hacer este artilugio insólito de mandar la foto primero, porque además aparece hasta como antidiluviano a pesar de la modernidad. Que un tipo antes de salir al aire, en un incendio, en un choque, tenga que mandar la foto y esperar 5 o 6 minutos para que lo pongan al aire, es una cosa de locura que pierde hasta la instantaneidad histórica de la radio. Como se habló del tema de la normalización de los cargos y demás, bueno, yo también soy de planta. En Comahue empezamos a trabajar el tema de la estructura orgánica funcional de la universidad, donde se va a incorporar la estructura de las radios y con los cargos no docentes, porque el 366, la paritaria FATUN, contempla absolutamente todas las posibilidades de trabajos que no estén en relación con la docencia, que no sea docente, excepto los buzos, o sea que ahí podés encuadrar a todo el personal, no es dificultoso. Y esto te evita tener que estar discutiendo con varios gremios dentro de la institución, porque además esta discusión no la da por lo menos Comahue. También tenés las categorías, el problema no son las categorías, el problema son los sueldos que establecen las categorías y qué es lo que se establece y cuáles son las aspiraciones de cobro de los otros sectores. Esto será otra discusión, pero no es que no podés tener el personal dentro de la planta, lo cual ya le da estabilidad y cierto beneficio, como puede ser la obra social, etcétera, 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 y me parece que los sueldos y demás será otra discusión, pero existen las figuras. Yo creo que es la misma, porque ahí en esa discusión hay que dejar sentado que, por ejemplo, si hay un acuerdo favorable a una de las 2 partes que lo firman, siempre se tiene que quedar con el mejor o resignar a que se quede con FATUN o con el SAT. Porque si no, no tenés, es una discusión bizantina, no tiene retorno. Lo que hay que hacer es elastizarlo de forma tal y comerte el garrón que si le va mejor a uno en la paritaria que a otro, se resigne a ese encuadre. Es la misma discusión, porque es un problema. Yo te digo, me pasó enfrente de donde trabajamos nosotros está Mariano Pelufo, no sé si lo conocen, es uno que anima en Telefe y tiene una pequeña productora. El SAT fue a la productora y afilió a las 3 personas que están trabajando allí, incluyendo a la que le hace el trabajo administrativo.
por una sola razón, porque estaban en el Sindicato de Empleados de Comercio, o SUTEP, y los tipos dijeron, no, ustedes están editando, el otro que se metieron adentro. Por eso digo, es una única discusión muy farragosa, muy de cagarse a trompada, en buen romance, pero sacar allí una fumata blanca definitiva, porque te vas a encontrar que va a salir emergiendo cada medio, universitario, lo que fuera, y los tipos te van a tocar timbre en la puerta antes de ponerte en el aire, si no hiciste ese arreglo. Eso están determinados. Me parece que igual lo que plantea Mario tiene otro viso de complejidad, que es que nuestros sueldos vienen en una planilla que aprueba el Congreso Nacional a principio de año para una pirámide de cargos que todas las universidades tienen de acuerdo a una serie de variables de cargos no docentes. Entonces nosotros no podemos, si el SAT cierra por la paritaria por el 28 y FATUM por el 22, eso es insostenible, no hay forma de aplicarlo, salvo, volvemos a esto, a la voluntad de que el rector saque recursos de la planilla B, digamos, o de cualquier otro recurso, pero además esto también genera una situación de inequidad laboral con el compañero de trabajo que está en la oficina de enfrente, que es bibliotecario. Digo, a mí a veces me gusta decir, loco, los periodistas, los productores, los camarógrafos, no somos la estrella de la universidad. Hay abogados, hay médicos, hay ingenieros, hay carpinteros, hay albañiles, hay choferes. Yo estoy de acuerdo con vos, que el 366 es un convenio colectivo que te da una libertad amplísima para encuadrar, y también estoy de acuerdo en que, no sé cómo será el caso de Capital, pero en el interior, por lo menos, cuando están bien encuadrados en convenio, todos los que estamos adentro del convenio cobramos mucho mejor que lo que cobran los que trabajan en medios privados. Pero muchísimo. Perdón, otra de las cuestiones que tiene el 366, las posibilidades de ver estas diferencias salariales, son los adicionales por mayor responsabilidad, que esto sí se puede discutir en la paritaria de FATUN y mejorar.